Mundiales de Fútbol, la memoria que rueda. Serie periodística sobre la historia del torneo orbital, visto desde la mirada geopolítica, cultural, musical y literaria, con la realización de los profesores Mauricio Montoya y Gonzalo Medina, presentada por UN Radio, emisora de la Universidad Nacional de Colombia. There's a football fella, you all know his name, and the papers tell us he's in the Hall of Fame. Wherever he goes, he'll be all the rage. Saludamos a todos nuestros oyentes que asiduamente escuchan este programa, este trabajo periodístico que trata de acercarse a la historia de los mundiales con una mirada alternativa. Hoy nos convoca el Mundial de Inglaterra 1966. Escuchábamos al inicio de nuestro programa el que fue considerado el himno de aquel mundial, un himno que llevaba por título en español algo así como Cuando en este mundo nos vamos, una canción, balada folk, Lonnie Donegan, que de alguna manera recreaba un poco la historia de Willy, ese león vestido con la camiseta de Inglaterra y que jugaba con un balón que se conoció en la historia de los mundiales como el león futbolista. León, ese símbolo tradicional de Inglaterra, y que aquí ya damos un primer dato bastante particular, que es el primer mundial de fútbol donde aparece una mascota. De ahí en adelante hasta el día de hoy, incluyendo el mundial que se viene de 2018 en Rusia, pues tendremos siempre una referencia que adornará con sus juegos y con sus travesuras los distintos mundiales de fútbol. Pero antes de entrar en ese mundial de Inglaterra de 1966, decíamos la vez pasada que estábamos en una década bastante turbulenta, esa década de los 60 que nos trae una gran cantidad de acontecimientos y que va a marcar la historia de la segunda mitad del siglo XX. Algunos de esos datos curiosos y algunos de esos acontecimientos que de pronto no alcanzamos a mencionar en nuestro programa anterior también tienen que ver como con la consolidación de lo que sería la Revolución Cubana, que en 1959, tras triunfar, comienza su trasegar por esa década de 1960, un trasegar no, digamos, tranquilo, sí muy turbulento, un trasegar que le lleva incluso a ser expulsado de la Organización de Estados Americanos, además de eso, de verse sometido a las posibles invasiones de los Estados Unidos y repelerlas como aquella de Bahía Cochinos, pero también nos lleva al asesinato de John F. Kennedy en 1963, también nos lleva a pensar en esa reforma que de alguna manera quisiera hacer la Iglesia con el Concilio Vaticano II, iniciado por el Papa Juan XXIII y continuado posteriormente por Pablo VI, con referentes como la teología de la liberación y muchos otros acontecimientos que de alguna manera marcan coyunturalmente el campo político, la desaparición como del Che Guevara, el padre Camilo Torres e invasiones famosísimas como la de Praga en 1968. Entonces, en este primer momento vamos a hablar de esos acontecimientos que van a ser el preámbulo de ese Mundial de Inglaterra 66 y que van marcando toda esta década de 1960. Profesor Medina, bienvenido, y así como hemos iniciado, ¿qué podemos entonces contar de todos estos acontecimientos que van a marcar la historia de esta década? Bueno, ante todo pues el saludo para todos nuestros oyentes y para usted, Mauricio. Indudablemente que uno de los acontecimientos, de los múltiples e importantes acontecimientos que sucedieron en esta década de los 60, pues creo yo, y complementado, por así decirlo, con la Revolución Cubana, pues fue la muerte o el asesinato, porque efectivamente fue asesinado, del comandante Ernesto Guevara de la Serna, más conocido como el Che Guevara. 7 de octubre de 1967, y por decisión del gobierno boliviano, obviamente poniéndose de acuerdo con el gobierno de Estados Unidos, el Che Guevara, repito, es fusilado por un suboficial del ejército boliviano, entre otras cosas un suboficial que muchos años después
y de manera paradójica estoy hablando de Reque Terán, un suboficial que fue quien ametralló al Che Guevara y, entre otras cosas, cuentan que se tuvo que emborrachar primero para ser capaz de dispararle a alguien que estaba indefenso, que estaba en el suelo, que estaba herido, como el Che Guevara. Y decía que muchos años después, fácilmente unos 30, 35 años, este suboficial Reque Terán queda ciego. Y lo irónico de la vida, pero al mismo tiempo también la nobleza en el ser humano que no deja de perderse, una delegación de médicos cubanos se encarga de devolverle la vista a el suboficial Reque Terán. Eso solamente para señalar un detalle que rodeó tanto en el presente como en el futuro de la vida política latinoamericana, el asesinato de Ernesto Che Guevara, pero queremos aprovechar la oportunidad para presentar obviamente un fragmento por razones de tiempo de una intervención de Ernesto Che Guevara cuando en nombre de la Revolución Cubana en la Asamblea General de las Naciones Unidas hace una defensa precisamente de esa revolución, reivindica la autonomía de Cuba, sobre todo frente a las agresiones de los Estados Unidos, y al mismo tiempo también destaca la importancia del movimiento de los no alineados, que como sabemos fue una acción, fue una iniciativa de estados, de gobernantes, de líderes del llamado Tercer Mundo, y Cuba allí jugó también un papel muy importante. Entonces quiero que escuchemos un fragmento, repito, de esta intervención de Ernesto Guevara de la Serna, el Che Guevara, en la sede de Naciones Unidas. Señor presidente, señores delegados, la representación de Cuba ante esta asamblea se complace en cumplir, en primer término, el agradable deber de saludar la incorporación de 3 nuevas naciones al importante número de las que aquí discuten problemas del mundo. Saludamos, pues, en las personas de su presidente y primeros ministros, a los pueblos de Zambia, Malawi y Malta, y hacemos votos porque estos países se incorporen desde el primer momento al grupo de naciones no alineadas que luchan contra el imperialismo, el colonialismo y el neocolonialismo. Ese fragmento, profe, es un poco, como usted muy bien lo decía, tal vez esa reivindicación latinoamericana de no solamente Cuba, sino de todos los países que por aquella década en América Latina, pues de alguna forma hacía ebullición ese concepto de la revolución. Y usted hablaba de Guevara, pero también es bastante interesante, profe, recordar que un año atrás, en ese febrero del 66, era también asesinado o muerto en combate el sacerdote colombiano Camilo Torres, que tras muchos años de ministerio sacerdotal, unos finales años muy turbulentos, incluso enfrentado con la iglesia, y tal vez para muchos líder social y tal vez también voz de ese movimiento de la teología de la liberación, decide vincularse a las guerrillas colombianas, específicamente a la guerrilla del ELN, y en su primer combate en Santander es dado de baja por el ejército cuando trata de recuperar un fusil de uno de los militares que había sido dado de baja. De alguna manera, pues todos estos acontecimientos hacen, como lo decíamos al inicio de este programa, que la década sea bastante turbulenta, y es muy llamativo porque es también una década de ese temor nuclear. Recordarán ustedes que es también el tiempo donde se trasladan esos misiles nucleares desde la Unión Soviética hasta Cuba. Hay bastantes anécdotas sobre esa realidad, esa situación. Incluso muchos dicen que después eso le costaría no solamente la vida a Kennedy, sino también el puesto a Nikita Khrushchev, que de alguna manera los grandes dignatarios soviéticos pues no le perdonarían el haber negociado con los americanos para sacar los misiles, negociación pues que, como muy bien se lee en la historia, terminaría más a favor de los americanos, porque luego vendría ese bloqueo económico contra la isla caribeña. Profe, y hay una serie de situaciones aquí que yo creo que también son transformadoras, incluso hablando de esta década de los 60, es ese año del 68, ¿no? En el que de alguna manera este año 2018 estamos conmemorando 50 años. Hay una serie de acontecimientos, entre ellos, por ejemplo, el 4 de abril conmemorábamos los 50 años del asesinato del líder Martin Luther King
ese líder afro de los derechos civiles, pero también ahorita en mayo vamos a conmemorar esos 50 años del Mayo francés, los movimientos estudiantiles, los grafitis en la Sorbona, grafitis tan interesantes como Dios, sospecho que eres un intelectual de izquierda, pero también esos procesos políticos que se vieron truncados como los de Praga 1968. Y está esa otra consigna también característica de ese movimiento de Mayo 68, como es prohibido prohibir. Entre otras cosas, un cantante brasileño, Caetano Veloso, compuso una canción a partir de esa consigna de los jóvenes franceses en 1968. Y también pues son muchos en realidad. No en vano se habla precisamente de la importancia histórica de la década de los 60, en todo sentido, desde distintos contextos. Y lo digo porque también debemos de destacar otros acontecimientos determinantes a nivel mundial, sobre todo en lo político. Hablo de una parte, también de otra movilización social en ese mismo año del 68, pero ya ubicados en México. Estamos hablando de la famosa y triste, por así decirlo, matanza de Tlatelolco, la protesta que fue acallada de manera violenta por la policía, el ejército mexicanos durante el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz. Y en ese año precisamente, o irónicamente, también Ciudad de México era sede de los Juegos Olímpicos. Yo quiero también, Mauricio y oyentes, aprovechar entonces para dejar escuchar la voz y sobre todo el testimonio a través de la poesía de Jaime Sabines, poeta mexicano, quien escribió un texto, escribió un poema en homenaje a los muertos, los caídos en esa masacre de la plaza de Tlatelolco. Vamos a escuchar entonces ese poema en una voz femenina y repito, de la inspiración del escritor mexicano Jaime Sabines. Nadie sabe el número exacto de los muertos, ni siquiera los asesinos, ni siquiera el criminal. Ciertamente ya llegó a la historia este hombre pequeño por todas partes, incapaz de todo, menos del rencor. Tlatelolco será mencionado en los años que vienen, como hoy hablamos de Río Blanco y de Cananea, pero esto fue peor. Aquí han matado al pueblo. No eran obreros parapetados en la huelga, eran mujeres y niños, estudiantes, jovencitos de 15 años, una muchacha que iba al cine, una criatura en el vientre de su madre, todos barridos, certeramente acribillados por la metralla del orden y la justicia social. A los 3 días, el ejército era la víctima de los desalmados y el pueblo se apresuraba jubiloso a celebrar las Olimpiadas que darían la gloria a México. Bastante conmovedor y también pues bastante diciente lo que esta poesía nos dice, sobre todo porque de alguna manera vamos mirando cómo estos campeonatos mundiales, Chile 62, Inglaterra 66 y México 70, que de alguna manera son el colofón o el fondo de todos estos acontecimientos, porque son esos momentos en que hay situaciones trágicas, que son dolorosas, que bajan el ánimo, pero de un momento a otro vuelve la cúspide de lo que significa pues la euforia del fútbol. Y es muy particular eso, profe, porque nos permite también preguntarnos que frente a todos esos torbellinos políticos, pues sí, el fútbol empieza a jugar un papel protagónico y, como decíamos al inicio de este programa, Inglaterra recibe el campeonato mundial y todo comienza incluso con una anécdota que tiene que ver con la pérdida de la Copa. Aún hoy es muy común que la Copa Mundial previamente haga unos viajes, visite países clasificados y no clasificados. Hace poco estuvo la Copa en Colombia y vemos que esa situación pues mostró en su momento cómo en una exposición en Westminster, en Inglaterra, se perdió la Copa Jules Rimet, que fue todo un escándalo, incluso se habló de casi suspender el Mundial, pero en un hecho bastante anecdótico, después de haber ofrecido una recompensa de más de 6.100 libras esterlinas, un perrito, un humilde perrito llamado Picles, sale
un día con su amo a hacer sus necesidades aparentemente al mismo árbol donde siempre hacía sus necesidades, y curiosamente mientras escarba la tierra encuentra allí escondida la copa. Mucho se especuló sobre eso y Pickles, yo creo que al igual que esa mascota Willy, se convertiría entonces en un héroe que salvaría el campeonato mundial de Inglaterra en 1966. La recompensa que recibieron el perrito Pickles y su amo o su dueño fue un viaje al Mundial de México con todos los gastos cubiertos, asegurados. Mundial de México 1970. Pero yo quiero, Mauricio, antes de que nos adentremos ya en el intríngulis, por así decirlo, de este Mundial de Inglaterra 1966, señalar otro acontecimiento muy importante, incluso que cobra plena vigencia en este momento, desde el punto de vista político. Estoy hablando de la fundación de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, que tuvieron ese antecedente de las famosas autodefensas de Marquetalia, de Guayabero, de Río Chiquito, etcétera, y de las cuales hablamos también en el programa inmediatamente anterior. Entonces quiero también compartir por lo menos un fragmento de la declaración que entregó Manuel Marulanda Vélez y que está consignada en el documental realizado por un director francés, precisamente dando cuenta de lo que estaba ocurriendo en Colombia en esos años del 64-66, las autodefensas campesinas. Y allí, como digo, Manuel Marulanda Vélez, uno de los fundadores de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, entrega el testimonio de lo que estaba ocurriendo en ese momento y de la legítima, por así decirlo, defensa de los campesinos frente al bombardeo en esa zona de Huila, Tolima, etc. Naturalmente, la radio, la prensa, hablada y escrita, no hace más que calumniar a los hombres revolucionarios. La prensa, hablada y escrita, es un medio que tiene de propaganda para desvirtuar la realidad de la lucha revolucionaria de los hombres que estamos enfrentados con el gobierno. En 1962 el gobierno agredió nuevamente la región de Marquetalia mediante la resistencia de los campesinos y una gran solidaridad promovida por el partido en las ciudades. Se logró que las fuerzas oficiales desocuparan la región. Como muy bien usted decía, profe, es bastante interesante este contexto porque, claro, veníamos de ver a la selección Colombia tener un logro en Chile 62, de haber empatado ese famoso partido contra la Unión Soviética, algo que podría decirse generó gran euforia en el país e hizo borrar un poco en ese momento todos los problemas que se suscitaban, pero que luego van a volver a estallar, como usted muy bien lo dice, con la aparición de las FARC, posteriormente la aparición del ELN, y bueno, valga decir aquí pues que Colombia no clasificará a la ronda pues mundial de 1966. Estaba dividida, Mauricio, perdóneme, la organización del fútbol colombiano estaba dividida, entonces la representación de Colombia en esa eliminatoria que le correspondió enfrentar con Ecuador y Chile, la asumió o se asumió con una selección costeña, es decir, una fracción de esa Federación del Fútbol Colombiano fue la que asumió, repito, la representación colombiana con jugadores costeños, aunque allí participó un jugador antioqueño, Emiliano Gómez, puntero izquierdo. Entonces, Mauricio, simplemente para señalar algo y complementar lo que venimos diciendo, con las FARC, hablando de Manuel Marulanda Vélez, uno de sus fundadores, y las FARC en el proceso de diálogo y de firma de los acuerdos de paz entre 2012 y 2016-17, digamos que también allí tuvo la participación un líder también muy importante de origen quindiano, al igual que Marulanda Vélez, pues como es Rodrigo Londoño. Marulanda o Pedro Antonio Marín, su nombre de pila, de Génova, y Rodrigo Londoño, el famoso Timochenko, de La Tebaida. Entonces, en ese sentido es importante destacar esa vigencia de las FARC, para bien o para mal, a lo largo de más o menos
casi 50 años de vida política en Colombia. Claro, y eso de alguna manera pues nos deja ese escenario latinoamericano pues en ebullición, ¿no? En muchos de los países de América Latina, como réplica de lo que estaba sucediendo en Cuba, pues nacen esos movimientos con el objetivo de tomarse el poder. Y también es una época, profe, ya que tocamos este caso de Colombia, esa época donde la Alianza para el Progreso, esa estrategia política que de alguna manera Kennedy promoviera al emprender relaciones con el gobierno de Alberto Lleras Camargo, primer gobierno del Frente Nacional, pues es una estrategia que no solamente es política, económica, sino que también es militar, porque esos apoyos lograrán que tiempo después, ya bajo el gobierno de Guillermo León Valencia, pues se bombardeen estas llamadas repúblicas independientes, Marquetalia, Río Chiquito y otras pues que hicieron carrera en toda la historia colombiana. Y bueno, profe, de todas maneras este contexto nos involucra como telón de fondo de todo esto que se va a dar en 1966, como decíamos, que es ese Mundial de Inglaterra, que ya comenzaba con esa serie de anécdotas que mostraban no solamente los torbellinos políticos, sino que además pues mostraban cómo la copa había sido robada y luego recuperada. Pero además aquí también hay un hecho político en este mundial, y es la no admisión de Sudáfrica en la participación en la eliminatoria, por ende pues tampoco en el mundial, y todo debido a un hecho político, y eran las políticas del apartheid, que de alguna manera fueron sancionadas por la comunidad internacional, así como Alemania había sido sancionada tiempo atrás en el 50 al no habérsele permitido jugar ese mundial de Brasil, y también estuvieron a punto de impedirle la entrada a ese mundial a Corea del Norte, ya también por esas diferencias políticas. Curioso hoy, porque vemos que esas diferencias, al menos con Corea del Norte, siguen vigentes. Siempre en muchos campeonatos mundiales, pues la aparición de Corea del Norte pues causa alguna polémica. Y es muy llamativo en este mundial porque resultará curioso, porque será esa desconocida selección de Corea del Norte la que eliminará nada más y nada menos a los italianos, bicampeones del mundo, cuya vergüenza nacional, como la llamó el mismo técnico de la selección italiana, pues no solamente impactará en el mundo, sino en toda Italia, además por haber sido eliminado por un equipo desconocido en las citas orbitales. Sí, sobre Corea del Norte participando en ese mundial del 66, es importante también destacar algunos aspectos, algunas, llamémoslo entre comillas, intimidades. Esta fue una selección integrada por 22 corpulentos jugadores, la gran mayoría pertenecía al ejército de su país, igual que sucedió luego con la selección norcoreana que fue a Sudáfrica. Y se había dicho y se dijo en su momento que esa nómina había sido conformada arbitrariamente a dedo por el papá de Kim Jong, hijo, el legendario Kim Il-sung, el mariscal Kim Il-sung. Y la misión que se les encomendó a estos futbolistas norcoreanos era muy concreta: ganar siquiera un partido, o sea que cumplieron. Un partido que ayudara a mantener el honor y el ánimo de la sociedad norcoreana. Esa sociedad que se mantenía alejada del mundo exterior como parte, como reflejo de la Guerra Fría de la época. Y lo que usted decía, Mauricio, Corea del Norte se impuso 1-0 sobre el para entonces bicampeón italiano. Ese partido se jugó en Middlesbrough con un gol del jugador norcoreano Park Do-ik. Y ese triunfo permitió entonces alcanzar dos logros: la primera selección asiática que le ganaba a una europea, y la primera de ese continente en clasificarse para octavos de final en un mundial de fútbol. Y hay también otra situación anecdótica: a raíz de esa derrota de los norcoreanos sobre los jugadores italianos, pues estos, tratando de justificar la derrota tan sorpresiva, dijeron con un cierto tono surrealista que todo el plantel titular norcoreano había sido reemplazado en el entretiempo, aprovechando el increíble parecido físico existente entre los miembros de la delegación. Era la única explicación posible de aquella fortaleza física que a lo largo del partido desplegaron los jugadores asiáticos. Termino esta referencia, Mauricio, esta situación anecdótica de Norcorea o Corea del Norte en el Mundial, señalando que los futbolistas norcoreanos hacían honor al sobrenombre que siempre les ha identificado: los Cholimas,
la referencia a un caballo alado mítico que en forma de estatua puebla la ciudad capital, Pyongyang. Podemos decir además, para ambientar estos elementos futbolísticos, que este mundial lleva a la final a dos potencias del fútbol, los inventores, los ingleses versus los alemanes, que otra vez con su fuerza teutona llegan a una final, pero esta vez son derrotados por los ingleses y los ingleses se convierten en esta ocasión en campeones mundiales. Y un dato final aquí que es bastante interesante es que este mundial, al igual que el de Suecia 1958, tiene un tinte bastante político, así como en su momento en Suecia 58 el rey sueco sería quien entregase la copa a los campeones, en aquel entonces Brasil. En este mundial sería la reina Isabel II, aún hoy vigente gobernante y monarca de Inglaterra, la que entregaría al capitán de la selección inglesa el trofeo Bobby Jules Moore, Rimet. Moore. Exacto. Con eso, profe, y muchas otras más anécdotas que se nos quedan en el aire y que seguramente seguiremos desarrollando a lo largo de los demás programas, pues agradecemos a nuestros oyentes por escucharnos, a Jorge Benjumea en el máster y a la Universidad Nacional por permitirnos este programa, y los esperamos en nuestro próximo encuentro para hablar del Mundial de México 1970. Mundiales de fútbol, la memoria que rueda. Serie periodística sobre la historia del torneo orbital, visto desde la mirada geopolítica, cultural, musical y literaria, con la realización de los profesores Mauricio Montoya y Gonzalo Medina, presentada por UN Radio, emisora de la Universidad Nacional de Colombia.